Padre, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí. Te pido que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor, que los principios que vamos aprendiendo no sean solamente información que vamos obteniendo, sino que lo podamos aplicar a nuestra vida de manera práctica. Señor, limpia nuestro corazón del pecado, de la maldad, Señor. También, Señor, queremos eh, poner a cuenta nuestra vida delante tuyo y que tú nos hables y seguir avanzando en tus propósitos. Padre, que esto que hablamos en cuanto a las posesiones materiales no sea algo solamente administrativo o algo que lo pensamos para tener un mayor bienestar, sino más bien para darte la gloria a ti en todo lo que tú nos pides. Y esta es un área muy importante también. Gracias por los hermanos que están aquí, Señor, también aún por los que están en camino. Te pido que los cuides y, Señor, los que van a escuchar después, nuestros hermanos que no pueden estar por cuestiones de salud, fuerza mayor y todo ese tipo de cosas, que también obres en gracia para que juntos como iglesia podamos honrarte con nuestras posesiones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, comenzamos esta nueva serie de estudios de la consejería bíblica y estamos enfocándonos en la Biblia y las finanzas. Y definimos primero, empezamos afirmando algunas cosas. Primero, que Dios es dueño de todo, esa fue la primera afirmación. Fue algo breve, sencillo de entender y todos lo podemos aceptar con mucha claridad eso, ¿no? La segunda afirmación dijimos que el dinero no es un fin, sino que es un medio. Y claro, esto también lo podemos decir con ligereza, pero a la hora de vivirlo es difícil, ¿no? Porque quizá esta es la parte más difícil y la que más tenemos que evaluar nuestro corazón, a ver cómo lo estamos llevando a la práctica. Y la tercera afirmación, ya que el dinero es un medio y no un fin, entonces somos, y que Dios es el dueño de todas las posesiones, somos mayordomos y Dios nos demanda fidelidad. Somos mayordomos de todo lo que poseemos y Dios nos demanda fidelidad. Em, Esto de la fidelidad que Dios requiere, en realidad es en todas las áreas, ¿no? Dios demanda fidelidad en cada área de nuestra vida. De hecho, cuando estemos delante del Señor rindiendo cuentas, no vamos a tratar de acumular méritos o ver qué hicimos bien, qué hicimos mal, o cómo lo hicimos, sino si fuimos fieles o no. Esa es la cuestión, es la aprobación de Dios, si somos aprobados por Dios o no lo somos, ¿no? Y estamos pensando en cuatro áreas en las que Dios demanda fidelidad. Y Dios demanda fidelidad en cuanto al uso de las posesiones materiales cuando somos fieles en proveer a nuestra familia. Y ahí no gastamos tanto tiempo porque todos entendemos que este es nuestro primer ministerio, ¿no? El que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y eso es en todo sentido y también en el sentido físico. Así que tenemos que ser fieles en cómo proveemos a nuestra familia y, en segundo lugar, fieles en compartir con los que padecen necesidad. Vimos ahí el propósito también del trabajo, de poder compartir con aquellos que están padeciendo. Y nos quedamos, si no me equivoco, en el tercer punto, fieles en cuanto a las ofrendas, ¿no? Ahí nos habíamos quedado. Vimos que la fidelidad en la ofrenda requiere que juntemos nuestras ofrendas con el pueblo de Dios. La ofrenda tiene que ser dada de manera corporativa y vimos algunos ejemplos ahí en Hechos y en 1 Corintios 16. Vimos también que la ofrenda tiene que ser sistemática. No es que ofrendo una vez y ya está, para toda la vida, ¿no? Sino que tengo que dar de manera repetitiva, sistemáticamente. Y a su vez que ofrendamos de manera corporativa, nuestra ofrenda es personal, es individual, es algo que nosotros sabemos. No tenemos que contarle a nadie lo que estamos ofrendando, ¿no? Si no es necesario. No lo publicamos, sino que decidimos hacerlo de manera individual.
Claro, esto no es un secreto, no es un misterio. Si hay una cuenta corriente y das una transferencia, se entera los tesoreros. No somos misteriosos en esta área. Hay veces que se toman mal algunas aplicaciones de algunas cosas que enseñó Cristo cuando dice que tu mano derecha no sepa lo de tu izquierda. Es que no estés publicando para recibir alguna clase de vanagloria personal por eso que estás haciendo, ¿no? Que no se enteren todos, no toques una campana. Pero no significa que tiene que haber discreción, pero no es un secreto, no es confidencial. De hecho, es bueno en algunos puntos que otro hermano sepa cuál es la proporción de la que voy a dar o cuál es mi compromiso para con el Señor y con su obra, porque eso me ayuda a evaluar mi corazón también. Así que no tiene que ser un misterio. Tenemos que dar generosamente. ¿Hasta ahí ya habíamos llegado o no? No avanzamos hasta ahí, ¿no? Bueno, otra de las características de la ofrenda, de la fidelidad que Dios requiere en la ofrenda, es la generosidad. ¿Y qué es generosidad? ¿Es el 10%? ¿Es el 20%? ¿El 15%? Hay mucho que se dice, ¿no? Que hay que dar el diezmo y se lo pone ahí como un mandamiento en el Nuevo Testamento y hay que dar de todo lo que tengo el 10%. Pero en el Nuevo Testamento no tenemos instrucciones en cuanto a un monto específico, no se habla de cantidad. Algunos que hablan del diezmo lo que hacen es decir, bueno, es que el diezmo trasciende del Antiguo Testamento al Nuevo y toda la historia, ¿no? Y hay que diezmar. Pero en realidad eso es tener un mal entendimiento de las leyes del Antiguo Testamento también. Porque primero se entiende mal el diezmo. ¿Qué era el diezmo en el Antiguo Testamento? Bueno, hermanos, existían tres clases de diezmos. Tres diezmos. Uno era para el sustento, la mantención del liderazgo que ministraba en el templo. Otro diezmo tenía que ver para poder solventar todos los gastos de las fiestas anuales. Y otro diezmo era para el bienestar social, para servir a los pobres. Además de todo esto, las personas que tenían su campo ahí sembrado no podían cosechar en todos los rincones del campo. Tenían que dejar algunas partes específicas para los pobres, ¿no? Los huérfanos y las viudas. Así que, y además de eso, además de los tres diezmos, eso, de dejar, no cosechar todo el campo, había que dar ofrendas voluntarias. O sea, acá no tenés, algunos hablan del 23%, pero es mucho más, es muchísimo más. Así que el diezmo en el Antiguo Testamento es algo ambiguo si lo ves de ese modo, porque excede al 10% específicamente hablando. La Biblia no nos da un monto específico, pero sí nos dice que lo que ofrendemos tiene que representar generosidad. Tiene que ser generoso. ¿Y qué es generosidad? ¿Cuál es el monto que aparece en tu mente cuando ves algo generoso? Bueno, eso. Tiene que representar generosidad. Fíjate ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 18, cómo esta ofrenda Pablo la destaca porque era abundante y era generosa. Dice versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Fíjate los detalles, ¿no? Lo que recibió a Pablo lo llenó de abundancia. No sabemos cuánto fue el monto. No sabemos ni siquiera si fue muy grande ese monto. Y Epafrodito nada más lo trajo. Así que ¿cuánto pudo haber traído Epafrodito, no? No tenía ahí un cheque como para darle a Pablo y que esto represente mucho dinero, ¿no? Tampoco le podía haber hecho una transferencia, si no, no hubiesen tenido la necesidad de ir hasta allá, 1200 kilómetros. Pero lo que él les dio fue olor fragante.
sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Sabes? Estas tres palabras representan las ofrendas voluntarias. No son ofrendas por la culpa en el Antiguo Testamento, sino que son ofrendas de adoración a Dios. Esto es, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando nosotros ofrendamos sistemáticamente, cuando ponemos el dinero en la bolsa de la ofrenda, esto es lo que tiene que suceder. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Es agradable a Dios la ofrenda que le damos? Te digo, no sabemos cuánto tiene que ser el monto. O sea, no hay una indicación de cuánto es el monto acá. Pero ese monto que vos le das al Señor, ¿representa esto? ¿Representa esa generosidad? Otro punto que tenemos que aprender en cuanto a la fidelidad de las ofrendas al Señor es dar espontáneamente. ¿Qué significa dar espontáneamente? Bueno, te digo primero lo que no significa. No significa que tenemos que dar apresuradamente o alocadamente o de manera imprudente, ¿no? Pero sí significa que no tengo que estar calculando todo y lo que me sobra se lo doy al Señor. Muchas veces los cálculos que hacemos no es para ver cuánto podemos dar, sino para ver cómo damos menos, ¿no? O sea, dar me implica tal cosa, así que voy a calcular para no dar. No, nuestros cálculos tienen que ser para que nuestra ofrenda represente generosidad, para poder dar más. Y eso nos lleva al otro principio, que lo vamos a ver ahí también en 2 Corintios capítulo 8. Fíjense un texto ahí, vamos a ver varios principios de acá. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Tremendo. Dar sacrificialmente. Esto era lo que la iglesia de Macedonia había hecho, ¿no? En grande prueba estaban, pero dieron más allá de sus fuerzas, se sacrificaron. Y eso es lo que tienen que representar nuestras ofrendas. Tienen que representar un esfuerzo, ¿no? Y lo que tenemos que entender es que dar sacrificialmente es un privilegio, hermanos. Fíjense cómo lo dice el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio, se refiere a la ofrenda para los santos. O sea, les concediésemos el privilegio. Pero ahí la palabra que usa es tremenda, esa palabra ruegos. Le están suplicando a los apóstoles, por favor, dennos este privilegio de poder dar. Pero escuchen, hermanos, ustedes son pobres, no tienen recursos, tienen una pobreza extrema. ¿Cómo le van a dar? ¿Van a estar dando en la obra misionera? No, queremos participar de esto. Así que esto es un privilegio de la gracia de Dios, ¿no? Porque estos hermanos entendían que dar sacrificialmente no es tanto algo que me están imponiendo, sino es un privilegio que yo tengo. ¿Y cuál es el privilegio? Mira, el privilegio es saber que con mi ofrenda temporal, con mi dinero perecedero, estoy atravesando hacia la eternidad. Lo estoy transportando hacia la eternidad. Estoy alcanzando los propósitos de Dios. Estoy yendo más lejos de lo que ese dinero nominalmente representa. Así que ese es el gran privilegio. Por eso es que ellos se iban a sacrificar, ¿no? Cuando uno da sacrificialmente y
y ve este privilegio, lo que hacemos es parecernos al mayor dador de toda la historia. ¿Quién es? Dios, ¿no? Dios es el que más, el ejemplo de mayor generosidad. Él dio a su Hijo en sacrificio por nosotros, ¿no? Así que eso es lo que estamos representando con nuestras ofrendas, con ese dinero que ganaste en la semana. Si esa ofrenda es generosa, si esa ofrenda la estás viendo como un privilegio, entonces eso es lo que estás representando. Pero fíjate algo interesante en el versículo 5, porque también es dar espiritualmente. Eh, También se da de esta manera, ¿no? No es dinero nada más que estamos dando, sino que muchas veces decimos antes de la ofrenda, ahora vamos a adorar a Dios por medio de ¿qué? De nuestra ofrenda. Esto es adoración. Cuando estamos dando ese dinero, estamos adorando porque estamos dando una ofrenda espiritual. Claro, es física, pero a su vez representa algo espiritual, la obra de Dios en nuestros corazones. El versículo 5 dice, y no como lo esperamos, sino que, perdón, leamos del versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediesen el privilegio de participar en este servicio de los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Ellos se dieron al Señor. ¿Por qué a estos hermanos no les costaba tanto ofrendar de manera generosa, de manera sacrificial? Porque ya se habían dado al Señor. Su vida estaba entregada al Señor. Entonces, dar la ofrenda era algo más, era una extensión de esa consagración al Señor. Ahí cuando dice se dieron, es un término contable que usa Pablo acá. Está hablando de depositar un monto en un banco. Y ellos mismos, por decirlo de alguna manera, se depositaron para ser usados por Dios cuando Él quiera. Así que el punto acá que Pablo quiere resaltar, en realidad en este pasaje es secundaria la ofrenda física, el dinero, las posesiones, es secundario. Lo principal acá es la vida espiritual, es darse al Señor, es entregarse a Él por completo, ¿no? Y ahí es fácil dar parte de lo que tenemos, si todo lo que tenemos ya le está perteneciendo al Señor, porque nosotros mismos le pertenecemos al Señor, ¿no? Y me gusta esa expresión primeramente, ¿no? Esto es lo que hace que una ofrenda no sea simplemente una obra externa. Muchos en el Nuevo Testamento lo ves, personas entregando, los fariseos, los líderes religiosos, entregando cosas importantes, ¿no? Pero ellos no se habían dado primeramente al Señor. Ellos lo hacían para ganar reputación, un nombre y que todos vean lo que ellos hacían. Sin embargo, Dios destaca a una viuda que dio 2 blancas, o sea, un peso, nada, ¿no? Porque ella se había dado primeramente al Señor y había dado todo lo que poseía. No era cuestión de monto, sino la cuestión pasaba por el corazón, por la vida espiritual. Así que nos entregamos al Señor y el Señor nos mueve hacia lo que tenemos que ofrendar, hacia los bienes que tenemos que ofrendar. Pero no solamente fieles en cuanto a lo que es la mantención de la familia, dijimos también fieles en compartir, tener esa libertad para poder compartir con los que padecen necesidad, fieles en cuanto a nuestras ofrendas, y de eso vamos a seguir hablando más adelante, pero déjenme pensar en la fidelidad delante del Señor. Em, Al fin y al cabo, el que nos va a evaluar va a ser el Señor, ¿no? Así que queremos ser fieles, no solamente para que nuestra familia esté bien, para que la obra del Señor prospere, sino también porque Dios nos está evaluando. Así que acompáñame en tu Biblia a Mateo capítulo 6. Vamos a ver algunas implicaciones de ese pasaje. Em, en alguna oportunidad lo hemos predicado, no estaría mal volver a hacerlo, es un pasaje precioso que nos afirma tanto en cuanto a no afanarnos y confiar en el Señor y mirar las posesiones materiales como las debemos mirar.
De hecho, una marca distintiva de aquellos que son ciudadanos del reino es que ellos tienen una actitud correcta frente a las posesiones materiales y por eso está este pasaje acá. Pero a partir del versículo 19 voy a leerlo y vamos a hablar un poquito eh, de algunas implicaciones. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Veamos algunos principios de acá. Primero dice el versículo 20, el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra. Y el versículo 20 va a decir, sino haceos tesoros en el cielo. El primer principio que podemos tomar acá en la fidelidad en cuanto a Dios es que debemos invertir. Debemos invertir. Muchas veces decimos, bueno, no, yo no me desvivo por el dinero, por las ganancias. Bueno, pero ¿cuánto de tu dinero está invertido en lo eterno? Porque uno puede fácilmente decir, no, yo no tengo avaricia, no estoy buscando acumular para nada, no quiero posesión, desecho todo, menosprecio las riquezas de este mundo, ¿no? Sin embargo, ahora te hago la pregunta, porque si eso no es, si eso está bien, entonces también debería estar lo otro bien. Mira, fíjate el versículo 20, dice, si no. Ese si no es una conjunción adversativa, está contrastando ideas de la misma jerarquía. O sea, no hagas esto, hacé lo otro. Tenés que estar haciendo lo otro, por ende. Haceos tesoros en el cielo. De tu ofrenda y de todas las posesiones materiales que el Señor te ha provisto, sea cual sea que tengas, sea que sos un hombre que trabaja, una mujer que trabaja, que recibe un dinero, lo que fuera, sos joven, tenés pocos recursos, un niño, ¿cuánto de eso representa una inversión en el cielo? ¿Cuánto sustenta los propósitos de Dios? O sea, es una pregunta que tenemos que intentar responder. Y si no lo hacemos, hagamos algo para que eso suceda. Porque el texto no solamente nos dice que no os hagáis tesoros en la tierra, sino que hagamos tesoros en el cielo. Nos está dando una orden, ahí hay una afirmación en la orden. No, hay una prohibición, pero hay un mandamiento también. No hagas esto, hace lo otro. Me explico con lo que quiero decir, ¿no? O sea, no persigamos las ganancias de este mundo, pero empecemos a perseguir los tesoros en el cielo. Así que esto tiene que ver con invertir, con enfocarnos en lo eterno, con gastar nuestros recursos en este privilegio sacrificial de poder dar y contribuir a los propósitos de Dios.
¿Te acordás la parábola del mayordomo injusto? ¿Te acordás de esa parábola? Acompáñame ahí a Lucas capítulo 16, ahora volvemos a Mateo. El mayordomo infiel. em, Había un hombre rico que tenía un mayordomo que había sido acusado de administrar mal los recursos. Y le dijo que, bueno, que va a perder su mayordomía. Y entonces él empezó a hacer un trato con todos los que le debían a su amo, ¿no? Y bueno, lo que hizo fue una estafa, ¿no? Porque realmente fue así. O sea, él agarró y le dijo, ¿cuánto le debes a mi amo? No sé, 1.000.000 de pesos. Bueno, anotá acá que le debes 500.000. Y sí, de cabeza, ¿no? Le anotaban eso y empezó a ganar amigos a partir de la ganancia de otro, ¿no? De las posesiones de otro. Y, y vos decís, este hombre está puesto como un ejemplo acá de lo que nosotros tenemos que hacer con las posesiones materiales. Sí, está puesto como un ejemplo. No lo que él hizo en sí, no su método que es pecaminoso y es una estafa, pero sí su sagacidad. ¿Qué hizo este hombre? Lo voy a perder todo. Ya está, lo voy a perder todo. Así que voy a usar lo poquito que tengo para asegurarme lo poco que me queda en el futuro de vida. O sea, lo poco que voy a vivir en este mundo, quiero pasarla bien. Porque la verdad es que no quiero trabajar, decía él. Y pedir me da vergüenza. Pero voy a usar esta capacidad que tengo para asegurarme el futuro. Para asegurarme el futuro. Y esto es lo que hacen todos los incrédulos en sí. Todos los incrédulos van buscando sus conveniencias. Van buscando cómo lograr una mejor vida acá en la tierra, sabiendo que esta vida se les pasa, ¿no? Y van persiguiendo los placeres y buscando las posesiones, el dinero y todo eso, ¿no? Ya lo sabemos. Y Jesús lo que hace es resaltar que aún los incrédulos saben cómo gastar su dinero y su energía para asegurarse un futuro satisfactorio. Sin embargo, los hijos del reino no saben hacer esto. Ellos tienen un futuro eterno y sin embargo están perdidos por las cosas materiales. No hacen tesoros en el cielo. Y Jesús dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. La energía y la dedicación que ponen los paganos en acumular riquezas y aseguran un buen futuro, esto tiene que avergonzar a los cristianos. Esto nos tiene que avergonzar por no poner la misma diligencia en trabajar, en acumular tesoros en los cielos. O sea, ¿viste cómo el mundo se esfuerza? Están toda la noche, hay fábricas que, bueno, la mayoría de las fábricas, doble turno, trabajan de día, de noche. Toda esa diligencia, todo ese esfuerzo, ¿por qué lo hacen? Por beneficio propio y asegurar un porvenir acá en esta tierra, ¿no? Acumular tesoros en la tierra. ¿Hacemos lo mismo nosotros para acumular tesoros en los cielos? Ese es el punto de la parábola. Esa es la idea central, digamos, de la parábola. Esto nos tiene que dar vergüenza. Cómo el mundo se esfuerza para conseguir un mejor pasar en esta vida y nosotros no hacemos nada muchas veces para acumular tesoros en los cielos. Por eso es lo que nosotros estamos poniendo en la ofrenda, nuestra promesa de fe, todo lo que le damos al Señor. Tenemos que evaluarlo bien, hermanos. No podemos tomar las cosas, la obra misionera, la obra del Señor a la ligera. Debemos ganar. ¿Te imaginas un día de tanto que invertiste para lo eterno, llegás a la morada celestial y ¿quién te recibe? ¿Quién te reciben en las moradas eternas? Bueno, todas esas personas en las que vos invertiste ese dinero.
Quizá no fuiste a hacer la obra misionera, pero ofrendaste para esa persona que iba a ir. Y esas personas que fueron influenciadas y bendecidas con esa labor, te van a recibir en la gloria. Eso es un tesoro precioso que podemos alcanzar solamente en esta vida. Allá en el cielo no vamos a hacer tesoro en el cielo, ya está. Es lo que hagamos acá. Así que tenemos que invertir. Eso es lo primero que nos dice Mateo. Haced tesoros en el cielo. El mandato afirmativo. El versículo 22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Es decir, ¿qué tiene que ver ese versículo con, con el tema que viene tratando del dinero? Bueno, el ojo representaba la capacidad de las personas para poder ver en cuanto a lo económico. Cuando se habla del ojo, si tu ojo es malo, ahí lo que se refiere es si tu ojo es tacaño, si tu ojo es avaricioso, si vos mirás solamente para acumular, a eso se refiere. Así que lo que nos está diciendo acá es, el principio que podemos extraer acá es que debemos evaluar cómo es la lámpara de nuestro cuerpo, cómo es nuestro ojo, cómo estamos viendo las posesiones materiales. ¿Qué estamos queriendo lograr al obtener ganancias, ¿no? Debemos entender el peligro que esto conlleva. Por eso este pasaje está acá. Por un lado, no tenemos que hacer tesoro en la tierra, tenemos que hacer tesoro en el cielo. Eso es lo que tenemos que invertir, pero tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar nuestra vida, nuestro corazón en cuanto a eso, ¿no? Es peligroso el amor al dinero y de eso tenemos que librar nuestro corazón. Examinemos nuestro corazón. ¿Sabemos cómo luchar contra la avaricia, hermanos? Vamos a ponerlo en términos prácticos, ¿no? ¿Te acordás cuando hablamos del proceso del cambio? Que decimos que primero hay que, no, primero hay que, sí, claro, detectar la mentira y dejar, ¿no? Sacar, desechar. En segundo lugar, poner la verdad y después revestirnos de esa verdad, ¿no? Efesios nos dice, despojado del viejo hombre, renovados vuestra mente y vestidos, ¿no? O sea, los tres pasos para que el creyente cambie. ¿Y tenemos claridad en cuanto a la avaricia? Por ejemplo, dejamos la avaricia, ponemos la verdad. ¿Y de qué nos revestimos para luchar contra la avaricia? De generosidad, de generosidad. O sea, lo que va a hacer, lo que va a matar la avaricia de nuestro corazón, no es acumular y decir, bueno, no, ahora me arrepiento, voy a cambiar mi actitud. Sí, sí, arrepentite y cambia tu actitud. Y ahora, mata la avaricia de tu corazón, dando eso que querías retener y que tanto más. Dalo. Porque esa es la manera en que tu pecado va a ser herido y va a ser matado, ¿no? Eso aparece en 1 Timoteo capítulo 6, que Pablo le dice a Timoteo, ordena a los ricos de este mundo que no sean avariciosos, sino que ellos tienen que dar. Esa es la manera de disfrutar de las cosas y a su vez también, ¿no? ¿Cómo disfruto de los bienes materiales? Bueno, según Pablo es compartiendo, es dando. No es acumulando solo para mí y dándome todos los gustos y los placeres que yo me pueda dar, sino considerando el contexto de la iglesia. Mi hermano también puede necesitar esto. ¿Cómo lo puedo ayudar? Tenemos que crecer en la habilidad en cómo enfrentar este pecado. Es peligroso, así que hay que evaluar, ¿no? Pablo se lo dijo a Timoteo también nuevamente en el capítulo 6. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Esto hunde a los hombres en perdición, en destrucción. ¿Por qué? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay gente que se ha extraviado de la fe, o sea, que ha manifestado que no eran creyentes genuinos, ¿no? Y esto trajo mucho dolor a sus vidas.
Así que lo que tenemos que hacer es evaluar nuestro corazón. Evaluar cómo es nuestro ojo, cómo estamos viendo las posesiones materiales. Anotá en un papel, quizá, como una tareita para la semana que viene. Escribí cuál es tu perspectiva en cuanto a lo material, lo real, no lo ideal. No, hacer tesoros en los cielos. No, no, sí, sí, eso dice la Biblia, Mateo 6:19 dice eso. Pero, ¿cómo es en la práctica? ¿Cómo es en lo cotidiano? Vos decís, bueno, no, yo la verdad amo al Señor y todas mis posesiones están entregadas a la obra del Señor. Bueno, poné eso y argumentalo. ¿Por qué? Porque doy tal cosa. Nadie lo va a leer, pero escribilo para que vos lo sepas. Escribilo para que vos lo sepas y puedas evaluar tu corazón, ¿no? Em, Otro principio que aprendemos acá en Mateo 19 tiene que ver con la servidumbre, con el servicio. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará a otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Para ser fieles a Dios en cuanto a las posesiones materiales, tenemos que entender que o servimos a Dios o servimos a las riquezas. Fíjate, me encanta esto porque hay algunas cosas que son interesantes en este versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores. Primero, el modo del verbo. Acá no dice ninguno debe servir a dos señores. Dice ninguno puede servir a dos señores. No se puede. No se puede. Por eso te decía, si no estamos invirtiendo para lo eterno, entonces sí estamos haciendo tesoros en la tierra. Si nuestras ofrendas no representan un avance en los propósitos de Dios, entonces hay avaricia en nuestro corazón y estamos sirviendo a las riquezas. Porque no es una cuestión de deber acá simplemente, es una cuestión de poder. No se puede hacer. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No es que, bueno, no, que mi corazón está dividido. Yo amo al Señor, lo adoro, pero bueno, también amo las cosas de este mundo. No se puede. No se puede servir a dos señores. Si amás a Dios y servís a Dios, entonces estás menospreciando las cosas terrenales. O sea, no le estás dando el valor que este mundo les da. Claro, no es que decir, bueno, voy a tirar la plata. No, no es eso. Un principio no viola otro, ¿no? Hay que ser buenos administradores, no disipadores de lo que Dios nos da. Pero acá es una cuestión de, no puedo hacer esto, porque si hago esto, no voy a hacer lo otro. Y fíjate esa palabrita o. Es una conjunción esta. Es una conjunción disyuntiva. Nos da dos caminos a tomar. O aborrecemos a Dios o amamos a Dios. Pero no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Así que ahí hay una pregunta. ¿Vamos a ser leales a Dios? ¿Vamos a ser fieles a Dios? Lo que tenemos que pensar es que si alguno no ama al mundo, como dice Juan en 1 Juan capítulo 2, versículo 15, el amor del Padre no está en él. Si amamos el mundo, el amor del Padre no está en él. Otro principio está en el versículo 25, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Acá tiene que ver con la definición, tenemos que definir, o sea, ¿qué es lo que pensamos que es la vida? Bueno, lo primero que nos dice Mateo es, en las palabras de Cristo, ¿no? Obviamente, es que el mal uso de las posesiones materiales tiene que ver con una mala definición de la vida. ¿Qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Eso es lo que tenemos que responder. Porque si tenemos una mala definición de la vida, entonces vamos a usar las posesiones mal. Pero, ¿quién puede definir qué es nuestra vida? ¿De qué se trata nuestra vida? Bueno, acá el pasaje te va a decir de lo que no se trata la vida. Y por implicación todos piensan que la vida se trata de esto, ¿no? La vida es todo lo que a mí me puede sustentar.
La vida es todo lo que yo puedo obtener de esta vida. De eso se trata la vida, ¿no? Todo lo que me va a deleitar y todo lo que me va a hacer feliz. Eso es la vida para muchos. Pero la vida es más que eso. La vida es más que eso. La vida es más que el alimento. Necesitamos el alimento. Pero es más que el alimento. Es más que beber. Es más que comer. Es más que el vestido. Es más que todas las cosas que este mundo nos presenta, ¿no? Y en último lugar, versículo 26 al 31, necesitamos depender del Señor para ser fieles a Él. Y acá hay un ejemplo muy sencillo, ¿no? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? O sea, un ave es algo menor, ¿no? Nosotros valemos mucho más que un ave. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero fuimos redimidos. Y nuestra salvación le da un valor tremendo a nuestra vida, ¿no? Y así que nuestro Padre nos va a cuidar. Y no tenemos que afanarnos, porque no vamos a poder vivir más de lo que el Señor ha determinado. El Señor va a traer a nuestra vida lo que Él crea que es mejor. Y nosotros tenemos que usar los principios de las Escrituras para manejar eso que Él va a traer a nuestra vida. Y otro principio, el versículo 32, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Este es el contraste, porque va a decir después más, buscad primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Tenemos que contrastar con el mundo, no tenemos que parecernos al mundo, no tenemos que trabajar como ellos trabajan, tenemos que trabajar mejor, quizá a veces más horas, pero mejor, nuestro trabajo tiene que ser excelente. Pero lo que no tenemos que imitar del mundo es su búsqueda. Ellos se preocupan solo por eso, nada más. Pero los gentiles que buscan estas cosas, ¿cuáles son estas cosas? ¿A qué se refiere estas cosas? En el pasaje, en el contexto. Exactamente, y eso son las añadiduras, ¿no? Todas estas cosas os serán añadidas. No busquemos esa añadidura, esos ingredientes extra cuando tenemos la sustancia, el reino de Dios y su justicia. Eso es lo más importante que tenemos. C.S. Lewis decía, para ir finalizando, ¿no? Si lo que damos no limita en absoluto nuestros gastos, si no nos impide hacer ciertas cosas, yo diría que es muy poco. Qué tremendo eso, ¿no? Porque muchas veces las cosas limitan nuestra ofrenda. ¿Es así o no? Las cosas que tenemos que pagar, las cosas que tenemos que del día a día, limitan lo que ofrendamos. Pero cuando nuestra ofrenda al Señor limita las demás cosas, ¿cuánto afecta tu ofrenda, mi ofrenda, a los demás gastos normales y comunes? Una buena pregunta eso, ¿no? Siempre la paga la fidelidad del Señor en la ofrenda, ¿no? Siempre la paga la obra de Dios. Pero ¿cuándo lo va a pagar en Netflix? ¿Cuándo va a sufrir, no sé, alguna aplicación que es innecesaria para los propósitos de Dios? ¿Cuándo va a sufrir el pack de fútbol tu ofrenda? ¿O la pizza que te gusta comerte? ¿O esos gastos que vos decís, tengo 6 zapatillas, ¿para qué comprarme otra más? La vendo y ofrendo ese dinero. ¿Cuándo tu hora extra se va a llevar todo en la ofrenda al Señor? ¿Cuándo va a sufrir tu vida por lo que estás dando, por lo que estoy dando? Entonces eso es algo que también nos debemos preguntar. Y claro, ¿qué te dije? Un principio es, no es alocado, no es imprudente lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero tiene que ser coherente con todo lo que hacemos, ¿no? No, último lugar era confiar. Así que no os afanéis, el versículo 34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal.
si estamos aplicando los principios de la administración, si estamos siendo fieles al Señor, si nos apoyamos en estas tres afirmaciones que hicimos, no tenemos que preocuparnos. Podemos dormir tranquilo. Ya está, Dios me dio el alimento, el sustento. Pero ¿cuánto va a venir? Porque este mes gasté tanto. ¿Y cuánto va a venir el mes que viene? No te preocupes por eso. Administra cada día y deja que el Señor te siga proveyendo, ¿no? ¿Cuántas veces necesitamos traer esa verdad a nuestro corazón? Yo lo necesito constantemente. Muchas veces voy corriendo y diciendo, no, esto, lo otro. No, pará, no. O sea, Dios sabe cada cosa. Y hay que confiar y tenemos que arrepentirnos y ver qué es lo que está moviendo nuestro corazón. Espero que los tres estudios que hemos dado, que hayan expuesto algo en tu corazón, ¿no? ¿Pudiste charlar, pudiste meditar en cuanto a la avaricia? ¿Sí? ¿Pudieron hacer eso? ¿Y cómo les fue? ¿Anotaron algo? ¿Escribieron algo? ¿No tenés problema de avaricia? Nada, cero. Eso es una mala evaluación, ¿eh? Pablo se lo dijo a Timoteo. Y en ese mismo contexto, ¿sabes qué le dijo a Timoteo? Ya lo vamos a ver, pero se lo adelanto ahora para que no pensamos que somos de acero en esa área. En el mismo pasaje le dijo, hombre de Dios. 1 Timoteo capítulo 6. Hombre de Dios solamente se dice ahí en todo el Nuevo Testamento. ¿Y sabe a quién más se le dijo hombre de Dios? A Moisés, a Elías. Ellos son hombres de Dios. Pero pensamos en Moisés nada más. Moisés es un hombre de Dios. Le pertenece a Dios. Moisés vive para los propósitos de Dios. Y es una autoridad que todo el pueblo de Israel ha reconocido durante toda la historia. Y ahora Timoteo es un hombre de Dios. ¿Y sabes lo que se exhorta a Timoteo? A huir del amor al dinero. Huye de estas cosas. Echa mano de la vida eterna. Él tiene que seguir la justicia, pero tiene que escapar a esto, porque los falsos maestros persiguen esto. O sea, si bien Pablo le está diciendo a Timoteo que es un hombre de Dios, el hombre de Dios no es inmune a la avaricia. No lo es. Vos y yo no somos inmunes a la avaricia. No lo somos. Así que tenemos que evaluar eso, ¿no? Porque si estamos mirando mal las posesiones materiales, entonces, ¿qué está mal? Toda nuestra vida va a estar mal, de acuerdo al pasaje en Mateo. Si tenemos un ojo malo en cuanto a cómo estamos mirando las cosas materiales, entonces toda nuestra vida está en tinieblas, en oscuridad. Evaluemos bien eso, hermanos. No estamos libres de ese pecado. No hay una vacuna que nos hace inmune a eso. Es la gracia de Dios y los principios bíblicos y la rendición de cuentas constante. ¿Te parece bien que se pidan, que se hagan auditorías, por ejemplo, en instituciones públicas? Sí, ¿no? Hay que rendir cuenta, hay que evaluar en qué se gastan las cosas, porque son los recursos que la gente paga con los impuestos, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Está perfecto. En las empresas pasa eso, hay auditorías. Hay inventarios que se hacen y se evalúa de manera anual, mensual, como fuera. ¿Y qué pasa si se hace una auditoría de nosotros en relación a lo que hicimos con nuestros recursos desde hasta ahora? ¿Estamos aprobados delante de Dios? ¿Te acordás? ¿Somos fieles? ¿Podríamos decir que somos fieles? Hay dinero que llega a nuestra vida y decimos, bueno, esta plata, o sea, me la dieron, así que puedo hacer lo que quiero. A veces nos pasa eso, ¿no? Y tenemos que entender que ni esa plata, ni la que ganamos en el trabajo es nuestra. Todo es delante de Dios. Por eso es necesario estar preparado y a la altura. Hacelo como mejor te parezca, pero si te tuvieran que pedir una auditoría, ¿cómo podríamos responder ante eso? No, he utilizado el dinero y he enfocado mis recursos
en esta proporción para la obra de Dios, para servir a sus propósitos, para ayudar a mis hermanos. No he cerrado mi corazón, lo he abierto, mis manos están abiertas. Así que algunas preguntas que les voy a dejar, además de la tareita esa de la evaluación. ¿Cuál debería ser el objetivo económico más alto de un creyente? Ah, claro, vamos a dictarlo más lento. ¿Cuál debería ser el objetivo económico más alto de un creyente? Segunda pregunta. ¿Cuáles son los enemigos que evitan que tengamos tesoros en los cielos? Que evitan que tengamos tesoros en los cielos. ¿Cuáles son los enemigos más comunes que evitan que tengamos tesoros en los cielos? Los que no anotan, ¿no anotan porque se lo acuerdan o porque no les interesa? Pregunto. Estamos en un curso de consejería, es un taller esto, o sea, ¿cuáles son los enemigos más comunes que evitan que tengamos tesoros en los cielos? Recuerden, los enemigos no va a ser la cantidad, y les voy a dar algunos ejemplos. Puede ser la pereza, puede ser la avaricia, el egoísmo, el materialismo. Y por último, tengo ahí 5 minutitos más, les doy una listita de cuáles son las consecuencias de no ver el dinero correctamente. Anoten nada más esto, después lo pueden leer en su casa. Uno puede ser la esclavitud, Proverbios 22:7, la angustia y la preocupación, le doy la cita también, Mateo 6, 24 al 25. ¿En cuál se quedó, Lidia? Esclavitud. Estas son las consecuencias de no ver el dinero correctamente. Esto es como para que lo vayan leyendo y que vayan enriqueciendo un poquito más los conceptos. No. ¿Cuáles son las consecuencias de no ver el dinero correctamente? Esclavitud, primero, Proverbios 22:7. Angustia y preocupación, Mateo 6, 24 al 25. No crecer espiritualmente, Mateo 13, 22. Malgastar el dinero, Proverbios 23, 19. ¿Vamos bien o los perdí? 19 al 21. Perder los bienes, Proverbios 22, 26 al 27. Apresurarse para el fracaso, Proverbios 27, 13. Tremendo eso. 13, 13.
no tiene nada que dar a Dios. Triste. Esa es una de las consecuencias también. No tener nada que dar a Dios. Segunda de Corintios 9, 10 al 15. 9, 10 al 15. Dejar de proveer para lo suyo. No sé por qué dicto rápido si yo cuando meditan escribo re lento. Sí. Primera de Timoteo 5, 8. Y es dejar de proveer para los suyos. Primera de Timoteo 5, 8. Y extraviarse de la fe. Primera de Timoteo 6, 10. Bueno, esas son algunas de las consecuencias de no ver el dinero correctamente. Extraviarse de la fe. Ujú. Primera Timoteo 6, 10. Miren esos versículos, con esos ítems ahí marcaditos, vayan leyéndolo. La semana que viene no tenemos curso de consejería, por eso también bastante tarea. Em, pero no quiero que perdamos el ritmo, porque ya vamos a arrancar con otro tema. Y ahí los que quieran me pueden solicitar este estudio, yo se los puedo mandar en PDF, lo tengo en PDF. Así lo pueden ver si quieren. Ya tienen todos los versículos también detallados y los puntos si se perdieron en alguno. Así que lo pueden tener. ¿Les parece si terminamos orando? Padre, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder seguir examinando nuestro corazón a la luz de los principios bíblicos. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud humilde delante de tu palabra y deseosa también por avanzar, por crecer, eh, por aprender, Señor, y por aplicar a nuestra vida, Señor. Cuántas veces dejamos pasar las oportunidades para poder avanzar. Pero te pido que esta no sea una de esas, sino que podamos ordenar nuestra vida en relación a lo que hacemos con nuestros recursos, Padre Santo. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que tú lo bendigas y que nos ayudes como iglesia a seguir creciendo, a seguir afirmando nuestro corazón y evaluar nuestra vida, Señor, a la luz de lo que vamos aprendiendo. En nombre de Jesús, amén.